Central FM, Equilibrio. Bueno, vamos directamente con mi querido Javier Treviño, como ustedes saben, director de Relaciones Gubernamentales del Grupo GIN, para hablarnos de, pues, cuál es el panorama que estás viendo. Querido Javier, te saludo esta mañana, como siempre, con mucho gusto en este marco de los trabajos de IDC. Buenos días. Hola, Pedro, qué gusto estar contigo de nuevo. Pues mira, igualmente. Cuando vemos el paquete económico que nos presentaron hace algunos días por parte del gobierno, pues se ve que hay un objetivo general, pues sí, de elevar, diríamos que el espacio fiscal del gobierno, sin aumentar los impuestos, mejorando la eficiencia de la recaudación, cerrando, según nos dicen, oportunidades de evasión y elusión fiscal, y ello también, lo que nos mencionan en ese paquete económico, pues manteniendo la austeridad en el gasto y la estabilidad de la deuda pública. Entonces también reconoce el paquete un entorno internacional desfavorable, un tanto desfavorable, con riesgos de recesión o desaceleración en las economías avanzadas, con tensiones geopolíticas, con guerras comerciales, además de los riesgos específicos que sabemos de la economía mexicana, Pedro, como el entorno en relación con la ratificación del TEMEC, del Tratado en Estados Unidos, la calificación de la deuda de Pemex, la debilidad de la inversión privada. Entonces, en términos generales, yo diría que sí, el programa que nos presentaron el 8 de septiembre, pues es un programa sólido, es responsable, aunque contiene varios supuestos que me parecen un poco optimistas y con cierto riesgo en cuanto a la reacción de los mercados ante un leve deterioro de las cifras fiscales. Empezando por la reducción del superávit primario a 0.7% del Producto Interno Bruto, de un cierre anticipado para este año del 1%. También las estimaciones de cierre para el 2019, Pedro, son más optimistas que la mayoría de los estudios que hemos analizado. Se estima que según el paquete, que habría una reactivación de la actividad económica en la segunda mitad del año, que permitiría pues un crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango que iría del 0.6% al 1.2% para 2019. Y dado que hemos visto que el crecimiento de 0.3% en el primer semestre del año, pues ello implicaría, Pedro, un crecimiento de alrededor del 1.5% en el segundo semestre, lo que de acuerdo pues a las cifras observadas recientemente lo apreciaríamos pues optimista o a lo mejor un poco difícil. El crecimiento para el 2020 mejora respecto a lo expuesto en abril pasado en los precriterios que publica la Secretaría de Hacienda, porque pasa de un rango que era de 1.4 a 2.4 a otro rango que va del 1.5 al 2.5% del PIB. Y además el paquete, pues por el lado de los ingresos públicos, resalta el control de las condonaciones fiscales, el gravamen a los negocios digitales. Se estima que el total de ingresos será igual en el 2020 que en el 2019. En términos del gasto total y programable, crece ligeramente en 2020 respecto a 2019, y habría que ver esto porque hay sectores en los cuales está aumentando el gasto y hay otros en los que hay reducciones. Hay reducciones que pueden ser graves en algunos de ellos, en las áreas de agricultura, en comunicaciones y transportes, en salud, en la Secretaría del Trabajo, donde hay un menor ritmo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y los rubros que aumentan el gasto pues son educación, energía y bienestar, y de acuerdo con el plan, pues 2020 será el cuarto año consecutivo, Pedro, de reducciones severas en muchos rubros de gasto, pero esto no tiene un ajuste que reduzca el tamaño de las estructuras del sector público, lo que puede ser muy difícil lograr y a veces es ineficiente. Entonces sí se reduce el gasto, pero no se hace una reforma estructural del sector público. Entonces el programa que nos plantearon parece sólido, ha caído bien en los mercados, mantiene la prudencia fiscal, sin embargo, pues corre el riesgo asociado a un ligero deterioro de las cuentas fiscales y con el agravante de que hay nuevas reducciones importantes de gasto sin un ajuste estructural del tamaño del gobierno.
Entonces, aquí lo que hace falta señalar, Pedro, es que se requiere, en primer lugar, un plan sólido de inversión pública que esté concentrado en la creación de infraestructura complementaria por la inversión privada. También que ese plan de inversión pública se realice y que el gasto asignado se ejerza, y que los programas sociales contenga el presupuesto, que los programas sociales que contienen el presupuesto sean transparentes y evaluables, también es importante, que los rubros de gasto particularmente sensibles tengan suficiencia presupuestaria. Se requiere un plan convincente del sector energético, Pedro, incluyendo un plan de trabajo de Pemex, que se continúe la lucha contra la corrupción, que siga abatiéndose el intermediarismo y que se combata sobre todo a la evasión fiscal, que se fortalezca esta política. Sin embargo, hay algunos temas que ya los fiscalistas, los expertos han estado señalando. Hay preocupaciones sobre la tasa de retención de intereses bancarios, sobre la nueva limitante de la deducción de intereses, sobre algunas inversiones en torno a entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras, sobre el nuevo régimen de retención del IVA en la subcontratación, al eliminar también en definitiva la compensación universal. Hay temas vinculados con los impuestos especiales que le llaman el IEPS, hay facultades otorgadas al SAT para atacar la elusión fiscal, pero ahí hay algunas preocupaciones por parte de los fiscalistas y expertos cuando se incluye una cláusula antiabuso, cuando no se limita la responsabilidad solidaria. Hay otra serie de temas en cuanto al régimen de revelación de estructuras y planeaciones fiscales, Pedro. Así es de que tenemos que seguir estudiando cuidadosamente este paquete económico y tenemos que ver de aquí al 20 de octubre que se apruebe en la Cámara de Diputados, al menos la parte de ley de ingresos, que no nos afecten a los contribuyentes por un lado, y luego veremos cómo se define el presupuesto, Pedro. Sí, hay dos factores que quisiera también abundar de aquí y hasta el final del año. Uno tiene que ver con, bajo la tendencia de cómo está decreciendo la economía, hay la posibilidad muy real de que acabáramos debajo del cero, por un lado. Y por el otro lado, no sé si tú estés viendo que se estén construyendo puentes de comunicación que den confianza al sector privado para seguir la inversión que hoy se reporta como la más baja, otra vez, en una cadena de 16 trimestres consecutivos en donde la inversión privada directa al sector real ha venido disminuyendo en México. Estos factores de decrecimiento y falta de inversión privada me llevan a un tercer punto, que es la salida de capitales de México, que no se ha manejado con cifras ciertas porque es muy difícil el detectarlo, pero bajo la estructura bancaria de como estoy viendo de bancos internacionales orientada a México, como si fueran así unas parabólicas tratando de jalar capitales que están saliendo del país, me da la impresión de que estos tres factores serán fundamentales para diciembre de este año. Sí, sin duda lo más importante, Pedro, es cuál va a ser el nivel de la inversión del sector privado en la economía de México el próximo año, y justamente el sector privado está preparando junto con el gobierno un gran plan nacional de inversión en infraestructura. Esto es muy importante. Ahí es donde se tienen que canalizar los diferentes recursos para poder lograr el crecimiento el próximo año y que sigamos detonando el crecimiento para el resto del sexenio y sobre todo generando la confianza que se requiere para la inversión. Es importante esta inversión del sector privado en infraestructura. Ya se ha mencionado que hay una cantidad importante de proyectos de infraestructura en materia de carreteras, aeropuertos, puertos, en el sector de hidrocarburos, en donde el sector privado puede participar y debe participar. Lo que se requiere es establecer de una vez por todas las reglas claras para la participación de las empresas. Eso se está trabajando, esperemos que se logre en las próximas semanas, Pedro. Esperemos que así sea. Javier Treviño, como siempre, gracias por tu análisis y tu reflexión. Tomas una cantidad importante de variables que forman una enorme ecuación que están marcando lo que será el presente y el futuro del crecimiento de este país. Te agradezco, como siempre, tu participación tan importante aquí conmigo. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias y buenos días. Vamos a hacer un corte. Regresamos aquí con más información. Estamos en Central FM, Equilibrio, este esfuerzo informativo binacional para llegar a ti.
Recordemos que México no es un territorio, es una nación.